Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 25 de agosto, 21º domingo del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este domingo leemos el libro de Josué, capítulo 24, versículos 1 al 2, 15 al 17 y 18. En aquellos días Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir: a los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes habitan. En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, Él que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Fíjate qué precioso es empezar este domingo leyendo el libro del profeta Josué y viendo cómo el camino de servicio al Señor se basa en la libertad, en la profunda y absoluta libertad. Esto va a servirnos de introducción para entender el Evangelio, donde por quinto domingo consecutivo leeremos el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, capítulo dedicado al pan de vida, y donde veremos justamente cómo se concluye ese capítulo atendiendo a la profunda libertad. ¿Qué es lo que se nos muestra en esta primera lectura? Cómo Josué convoca a todas las tribus de Israel, reúne a los ancianos, a los jueces, a los jefes, y cuando todos están reunidos les dice: si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir. Servir a nuestro Señor no es obligación. Se basa en la profunda libertad, decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Por eso el camino de la fe es un camino de libertad, y por eso no puede existir ningún cristianismo ahí donde no se basa en la libertad. Quien oprime de algún modo a otra persona para que crea, entonces no se produce un verdadero camino de cristianismo, porque Cristo ha muerto en la cruz para que nosotros seamos libres, verdaderamente libres. Obviamente que la verdadera libertad solo consiste en una cosa, en hacer el bien. Y hacer el bien va a consistir al final del día en amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí es cuando se produce la verdadera libertad. La libertad que se utiliza para hacer el mal, al final del día no termina siendo libertad. ¿Por qué? Porque se va a volver esclavitud. Aquel que libremente elige el mal termina siendo esclavizado por el mal. Aquel que elige libremente servir a otros dioses, a los falsos dioses, convertirse en idólatra, termina siendo esclavo. Pero todo va a partir efectivamente de esa decisión. En cuanto a mí, dice Josué, y mi familia, en cuanto a mí, dice, mi familia y yo serviremos al Señor. Qué frase más profunda y más bella. ¿Por qué? Porque Josué
toma la cabeza de su familia y toma la decisión por su familia. ¿Esto implica acaso que la cabeza familiar puede obligar a los demás y no van a tener su propia libertad? No, de ningún modo. Significa que mientras están atados a esa cabeza, la cabeza va a tomar las decisiones en libertad. Es como que alguien dijera que un padre que lleva a sus hijos a misa, a pesar de que su hijo diga, no, yo no quiero ir a misa, entonces está atentando contra su libertad. No, está ejerciendo la potestad de padre, está ejerciendo la potestad de madre. En la medida que ese niño crezca y adquiera en sí la potestad de su libertad, puede ejercer su libertad, entonces tomará sus decisiones. Pero la familia se conforma con esa potestad. Y efectivamente Josué está haciendo lo indicado. Como verdadera cabeza del hogar, está tomando la decisión por él y por su familia. En la segunda lectura, leemos la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 21 al 32. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues él quería presentársela a sí mismo, toda resplandeciente, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. Fíjate cómo en esta segunda lectura de la carta a los Efesios también se nos pone de relieve el tema de la libertad. No voy a entrar en la reflexión de todo lo que hemos leído en la carta a los Efesios porque es gigantesco, es enorme y puede dar para una reflexión de una hora fácilmente. Pero, ¿qué es lo que propone San Pablo? Vivir en profundidad esa libertad. Respétense unos a otros. ¿Qué quiere decir? Tomen la decisión de respetarse. Tomen la decisión libre de manifestarse respeto por reverencia a Cristo. Por reverencia a Cristo, ¿qué van a hacer? Las mujeres respeten a sus maridos. ¿Quién lo tiene que decidir? Cada una. Cada una tiene que tomar la decisión si sigue la palabra de Dios o no. Como si se tratara del Señor. ¿Por qué? Porque el marido es la cabeza del hogar, es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, si la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a su marido en todo. ¿Qué aparecerán? Aparecerán muchas que dirán, no, yo no voy a respetar esto, yo no quiero esto. Claro, cada uno tiene que tomar la decisión. Cada uno tiene que tomar la decisión de hacer lo que dice el Señor o no. ¿Y qué significa ser la cabeza? ¿Acaso ser la cabeza significa aplastar al otro? No, inmediatamente San Pablo explica lo que significa ser la cabeza. Maridos, dice por tanto, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla. Esta es la misión del esposo. El esposo que no sea esto no es cabeza. El esposo que no ama a su esposa como Cristo amó a su iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a su iglesia? Tomando la decisión libre de morir por ella.
Y por eso dice, entregándose por ella para santificarla, purificándola. Entonces, ¿cuándo vamos a tener una verdadera cabeza? Vamos a tener una verdadera cabeza cuando tome la decisión de morir por amor a su esposa, siendo un solo cuerpo con ella. Este misterio, dice San Pablo, es enorme. Y yo le refiero a Cristo y a su iglesia, porque hace una referencia aquí del tema central que vamos a tratar en el Evangelio, que es el tema de la comunión. Porque el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del matrimonio van a estar íntimamente unidos. Cuando tú encuentras personas que se preguntan, ay, ¿cuál es el gran secreto para tener un buen matrimonio? La Eucaristía, vivir en comunión con Cristo, tomar de la fuente del amor, no ir a buscar el amor donde no está, no ir a buscar otras fuentes del amor, sino el verdadero y más puro de los amores, el más grande y el verdadero amor. Y no hay otro amor más grande que aquel de Cristo entregándose por su iglesia en la Eucaristía, entregándose para nosotros en su cuerpo y en su sangre. En el Evangelio leemos la última parte, como decíamos, el Evangelio de San Juan, del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, versículos 55 y versículos 60 al 69. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Llegamos, como decíamos, al final del capítulo 6 del Evangelio de San Juan e inicia recordándonos en el versículo 5 la radicalidad con la que concluíamos el domingo pasado. ¿A qué me refiero con la radicalidad? Jesús les dice a los judíos, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Es decir, que les voy a dar a comer mi carne y les voy a dar a beber mi sangre. Pero fíjate lo que ocurre en ese momento. Al oír sus palabras, muchos discípulos, cambió el público, cambió el interlocutor, cambió aquel que está escuchando a Jesús. Y esto es sumamente hermoso en el transcurso del capítulo 6 de San Juan. ¿Por qué? Recuerda dónde ha iniciado el capítulo 6. Ha iniciado cuando una gran muchedumbre se reúne en torno a Jesús. ¿Por qué? Porque han visto los signos que hacía curando enfermos y liberando de demonios a las personas. Y han ido detrás del Señor sin preocuparse de llevar comida. Y entonces el Señor produce el milagro de la multiplicación de los panes, donde se sacia toda esta muchedumbre. Solo en hombres eran 5,000, sin contar mujeres y niños. Al día siguiente, parte de esa enorme muchedumbre sigue al Señor hasta Cafarnaúm y empieza entonces el discurso del pan de vida. Y en ese discurso del pan de vida, el Señor les dice, busquen el verdadero alimento, el verdadero pan bajado del cielo. ¿Y cuál es ese pan bajado del cielo? Yo soy el pan bajado del cielo.
Pero después se vuelve más radical en lo que dice. Y dice, el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Pero entonces el interlocutor cambia y se vuelven los judíos que están escuchando a Jesús en la sinagoga. Entonces ya hemos pasado de la enorme muchedumbre de la multiplicación a la gran masa que lo sigue al Señor al día siguiente, a un grupo más reducido que son los judíos y que se escandalizan escuchando que dice yo soy el pan que ha bajado del cielo, si a este lo conocemos. Y el Señor insiste, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tendrá vida, pero el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día. ¿Por qué? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y ahora cambia de nuevo el interlocutor. Ya no son los judíos, sino los propios discípulos del Señor. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los discípulos del Señor? Nos estamos refiriendo a aquellas personas que habían dicho en algún momento, yo voy a seguir a Jesús. Yo voy a ser discípulo de Él. ¿Por qué? Porque encuentro que Él es el Maestro. Habrán tenido diferentes profesiones de fe respecto a Jesús. Alguno habrá dicho, es un gran rabí y voy a aprender de Él. Otros se habrán dado cuenta de sus milagros y habrán dicho, aquí hay algo sumamente especial. Pero lo cierto es que ahora estamos hablando de los discípulos. De ese grupo de los discípulos, el Señor ha sacado a los 12, a los que ha elegido para que estén más cerca de Él. Pero esos discípulos, llegado este momento, se escandalizan. Al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, este modo de hablar es intolerable. Fíjate en la expresión, intolerable. ¿Quién puede admitir eso? ¿Qué es eso que no pueden admitir? Que Jesús esté diciendo que nos va a dar a comer su carne, que Jesús esté diciendo que nos va a dar a beber su sangre. Si Jesús no quería transmitir la doctrina de la Eucaristía de una manera radical, si lo que quería hacer Jesús era simplemente una expresión de comparación, una unión espiritual con nosotros a través de un signo representativo, pero no real, este era el momento de decirlo. Porque ¿qué ocurre? Que Jesús se da cuenta de que muchos de sus discípulos murmuran y se los dice. Así que esto los escandaliza. ¡Qué terrible! Pero es que ustedes no quieren creer en mis palabras. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero ustedes no quieren creer. ¿Quién está tomando la decisión? Ellos. Ellos toman la decisión de no creer, de no aceptar las palabras del Señor. Y entonces, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede, es decir, si no se hace a través del don de la fe. Y desde ese momento, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con Él. Dejan al Señor. Dejan al Señor, abandonan al Señor. Es dramático, es terrible. Insisto, si Jesús hubiera querido decir otra doctrina, este era el momento para decirle, no muchachos, entendieron mal. Yo estoy hablando de una representación. No quieren aceptar mis palabras, no quieren aceptar que les voy a dar a comer mi carne, que les voy a dar a beber mi sangre. No quieren aceptar que este es el verdadero pan bajado del cielo. No quieren aceptar estas palabras. Váyanse, yo no voy a detener a nadie. Cada uno tendrá que tomar su decisión. Y por eso termina efectivamente el capítulo 6 de la manera preciosa que termina, porque abre la libertad también a los 12. Entonces Jesús le dijo a los 12. Así termina. Empezó en la muchedumbre. Esa muchedumbre se disminuyó. Después pasaron a ser los judíos. Después son los discípulos. Y terminan siendo solo los 12. Los 12 que van a estar en la última cena. Y entonces ustedes, les dice el Señor, ¿también quieren dejarme? Háganlo ahora. Si no quieren creer que les voy a dar a comer mi carne,
háganlo ahora, váyanse. Y Simón Pedro toma la palabra. Señor, ¿pero a quién iremos? ¿A dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Puede ser que no entendamos, puede ser que nos cueste tanto, que sea tan duro creer lo que nos estás diciendo, pero tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Por tanto, no tenemos a dónde ir. Si tú dices que nos vas a dar a comer tu carne, si tú dices que nos vas a dar a beber tu sangre, te creemos. Y eso es lo que hacemos tú y yo. Creer al Señor, creer en su palabra. Y cuando yo digo que la Eucaristía es presencia viva y real del cuerpo y la sangre de Cristo, es solo y exclusivamente por eso, porque yo he tomado la decisión de creerle al Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz domingo para todos.